para que los compare. Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva clase de Academia Cristo. Estamos en el curso La Obra del Salvador. Estamos en la lección número 3 y para mí realmente es un privilegio y una alegría muy grande poder estar con ustedes hoy. El Señor nos ha puesto aquí, no por una coincidencia o un golpe de suerte. Él ha diseñado este momento para que estemos juntos, entonces qué bueno para que lo disfrutemos como eso, como una oportunidad que Dios nos da nuevamente para estar cerca de Él. Entonces, de nuevo, bienvenidos y pues hoy tenemos la lección 3 y en la lección 3 vamos a analizar a Lucas 19 28 al 44. El rey llega a Jerusalén. Entonces, yo les preguntaba antes de empezar un poquito de dónde se han conectado, entonces si quieren decir rápidamente, aquí veo que Marta se conecta, voy a hacerlo yo de memoria y ustedes me corrigen si estoy equivocado. Marta se conecta de Colombia, cerca de Urabá. Nelson, no sé de dónde te No, conectas. no, yo me conecto desde Nicaragua. Oh, Nicaragua, Marta, discúlpame. Sonia es la que está en Sonia, la Colombia. que es colombiana, no le digo que ya se me combinaron los cables. Néstor de Jesús, Venezuela. de Venezuela, muy bien. Ahí está entrando Erne- José, eh, Ernesto de Venezuela. Ernesto de Venezuela, Marta de nuevo de Honduras, Mercedes, a ver si me acuerdo, Mercedes, estás en Puerto Rico, pero eres dominicana. Eh, Jonathan es Yo soy de Ecuador, Ecuador. de Ecuador, muy bien, Jonathan. Ok. José Gonzalo, buenos días, bienvenido. Profe, Está... sí, estoy en Puerto Rico, pero soy dominicana. Entonces no me rajé ahí, no me rajé. Les No, voy no. prometiendo. Bueno, yo sé que ahí no hay muchos aquí, pero bueno, con 9 estamos más que suficientes. José Gonzalo, bienvenido, Dios lo bendiga. Vamos entonces a arrancar oficialmente con oración. Amado Padre, yo sé que no siempre te honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi rey de todo el mundo y que te honre y te sirva para todo lo que soy y todo lo que hago. Te doy gracias porque solo eres solo mi rey, sino que también eres mi salvador. Amén. Bueno, vamos a arrancar entonces a describir cuáles son los objetivos de la elección. Ahí ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? No les he preguntado, pero quiero estar seguro que están viendo la misma pantalla que yo. ¿Sí? Amén. Ok, entonces asegurémonos. Listo. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es, primero, usando el método de las 4 Cs, vamos a leer y entender la historia que nos muestra Lucas 19 28 al 44. Vamos a compartir también cuándo sería una buena situación para compartir esta historia y con quién, ¿sí? Y el último concepto, vamos a mirar el concepto de la proporción en la enseñanza. Entonces, esto era algo que les estaba yo hablando un poquito antes. ¿Cuál es el propósito de Academia Cristo realmente? Nosotros queremos brindarles capacitación para cumplir con la gran comisión que Jesucristo nos dio y es que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y cómo hacemos esto? Ayudándolos a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándolos a cómo llevar la palabra de Dios a otros. Nosotros nos empeñamos en enseñarles a ustedes que toda la verdad está en la Biblia, que no hay nada adicional que haya que incluir o nada que haya que quitar y que esto es para todo el mundo y les enseñamos a ustedes a compartir el mensaje de salvación. El propósito es ayudarles a conocer y entender las Escrituras, porque en ellas está la palabra de Dios y está el Espíritu Santo que nos muestra el pecado y nos hace conocer la gracia, o sea, la ley y el Evangelio. Y al ustedes apropiarse del conocimiento de la Biblia, sabemos que ustedes podrían desear compartir la palabra de Dios con los demás. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la lección de hoy. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Todo Sí. bien, pastor. Muy bien, entonces vamos a empezar con la historia de hoy. Para captar la atención de la historia, vamos a
empezar hoy con una canción. Entonces déjeme a ver si me funciona el YouTube bien, que a veces problemas, pero vamos a ver. A ver, me cuentan si escuchan el sonido. ¿Sí? ¿Lo oyen? Muy bien. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Gloria sea al Señor, gloria por su gran amor. En la cruz por mí murió, con su sangre me lavó. Cordero de Dios, Hosana. Cordero de Dios, por todo pecado pagó. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cordero de Dios, Hosana. Cordero de Dios, por todo pecado pagó. Oh, sálvanos, oh, sálvanos, oh Cristo, por su gracia, sálvanos, oh, sálvanos, oh, sálvanos, oh Cristo, por su gracia, sálvanos. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Gloria sea al Señor, gloria por su gran amor. En la cruz por mí murió, con su sangre me lavó. Cordero de Dios, Hosana. Cordero de Dios, concédenos tu paz. Bueno, ¿qué les pareció la canción? Muy linda, muy linda. De mandarnos esa canción a todo el grupo. Esa canción yo le puedo compartir el link, el Amén. enlace después para que la puedan escuchar. Esta es una de las canciones posiblemente que tenemos en nuestra biblioteca producida para nosotros que más nos gusta y es básicamente para alabar al Señor. Y pues una muestra de alabanza la podemos encontrar en el Salmo 118, o sea que algunas de esas palabras que encontramos en la canción lo podemos ver. A ver, Salmo 118, 25, 29 dice: Señor, te ruego que vengas a salvarnos, te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor, desde el templo del Señor lo bendecimos. El Señor es Dios y nos brinda su luz, y que comience la fiesta. Aten las ofrendas a los cuernos del altar. Aleluya. Tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Siempre, Dios mío, exaltaré tu nombre. Alabemos al Señor porque Él es bueno,
porque su misericordia permanece para siempre. Hay otro en Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría eh, de asna. O sea, esa canción que acabamos de tocar tiene algunas palabras, algunas frases sacadas de este salmo. Y ok, aquí veo otra persona que está entrando. Y en la Biblia hay infinidad de oportunidades donde hay personas que alaban al Señor, que alaban a Jesucristo. Incluso en el Viejo Testamento hay este salmo lo escribieron antes de que Jesús existiera y ya estaban hablando de Jesús, lo mismo Zacarías, mire, usted está hablando, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esa es una de las profecías que harían de Jesús en su momento, antes de que él mismo naciera. Entonces, a ver, bienvenido. Jonathan se salió al parecer y volvió a entrar. Bienvenido otra vez. Ah, no, es otro Jonathan, Jonathan Favani. Bienvenido. Bueno, sigamos. Entonces, ya contamos, ya hicimos una primera parte que es captar la atención a la historia. La historia de hoy, si se acuerdan, habla de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén montado en un burrito y cómo lo alababan a él. Entonces, este captar en la canción básicamente está enfocado a que, oh, qué bueno es alabar al Señor, qué bueno, oh, ¿por qué alaban al Señor? Y aquí hay una historia que habla de una vez cuando Jesús entra a Jerusalén y cómo toda la gente lo alabó. Entonces vamos a ir a esa parte. Entonces, ¿algún voluntario para leer? ¿Quién quiere leer? Lee la primera página, yo la segunda y otra persona lee la tercera o yo leo la segunda para adelante. A ver, ¿quién quiere leer? Amén. Marta. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Deseándolo y desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como él les había dicho. Amén. Amén. Mientras desataban al burrito, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos le contestaron, porque el Señor lo necesita. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del Monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto para tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Imagínense en esa situación. Ahora vamos a empezar a mirar las preguntas de considerar sobre esta historia bíblica. Bien interesante, que hay muchos aspectos bien interesantes. Ahí está la apreciación de Jesús al final de Jerusalén, y si uno se pone a pensar lo que pasó después a Jerusalén, Jesús estaba prediciendo básicamente todo lo que ya
iba a suceder con ellos. Entonces, vamos a pasar a las preguntas de considerar. Entonces, la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de la historia? ¿Quién quiere participar? Amén. A ver, Nelson, levantó la manito. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Jesús, la multitud, los discípulos que fueron a seguir los burros, Ajá, los dueños de los burros, los ajá, fariseos. muy bien, muy bien. Y Marta. Saqueo. Entre lo que él dijo, Saqueo. Ah, Saqueo. Aunque Saqueo en esta historia creo que está a principio, después de que Jesús lo deja, Ujú. pero el video muestra a Saqueo y en la historia que estamos considerando hoy no está Saqueo, pero buena apreciación de la clase. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son los objetos o animales de la historia? Te manchó con algo le cayó. ¿Cuáles son las cosas o animales de la historia? Profe, ahí estaba, ¿cómo se llama? El burrito, las hojas, los mantos que pusieron Ajá, los discípulos en el burro ajá, y las ramas que decían, oh, Osana, eso. ajá. Que yo estaban cosas, eso es lo que yo veo, los mantos, y la ropa de Jesús, la ropa de la gente. Efectivamente, y aquí en esta historia particular de Lucas, solo menciona un burrito. Sí, En, uso. en Mateo habla de que hay más de un burrito, está la mamá del burrito también. Entonces, sin embargo, como hemos visto la clase pasada, que miramos la historia de la clase de diferentes puntos de vista en los evangelios, esto no significa que haya contradicciones, sino simplemente que hay más detalles, que hay una persona que estaba más pendiente de detalles en la Biblia. Entonces, en esta historia en particular, en Mateo, se cuenta con claridad que hay dos animales y no solamente uno, la mamá del burrito y el burrito. Nelson tiene la manito levantada. Aquí en Chino Musú. Ok, sigamos por aquí. No. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿dónde ocurrió la historia? Nelson tiene la manito levantada. La historia, ¿dónde ocurrió la historia? Primero en la entrada de Jerusalén. Jesús viajó desde Betagé y de Betania, pasando por el Monte de los Olivos, rumbo a Jerusalén. Muy bien, muy bien. ¿Alguien ha visto el mapa de la época de Jesús? Aquí les puse un mapa para que entendiéramos qué estamos haciendo. Aquí Jesús ay, se me volvió, perdón. Jesús era un Galileo, ¿no es cierto? Y él nació en Belén, Nazaret, fue criado. Y si ustedes ven ahí el lago, en la parte de arriba van a ver a Betsaida, ¿sí lo ven? En la parte de arriba. Es que aquí si ven aquí es donde está el mouse. Mm. Entonces Sí, aquí Jesús estuvo en Nazaret, muchas historias de la Biblia habla de Nazaret, aquí está Belén, aquí abajo, eh, Jerusalén, ¿sí? O sea que él venía bajando de allá hacia acá, en esa zona. Ok, este es el lago el mar de Galilea, y si ven acá, él cruza el mar de Galilea y va hasta Bethsaida aquí, ¿sí ven? Profesor, Señor. Galilea no pertenece a Judea. Creo que pertenece a Israel. Sí, claro, pero es que acuérdese de las 12 tribus y de todas las regiones. Entonces Galilea hacia el norte y Judea hacia el sur. Entonces Ay, efectivamente todos están ahí. Usted ve Galilea aquí al norte y Judea al sur. Entonces Jesús era judío. los samarios estaban en la mitad. Los samarios Jesús eran era los... judío. ¿Perdonen? Jesús era judío. Claro, Jesús era judío. sí, Nació en Belén de Judea, de Judá. sí, efectivamente. Y fue criado en Nazaret, básicamente. Muy bien.
Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Yo creo que fue en el inicio del ministerio de Jesús. Bueno, ya para finalizar, prácticamente, Más bien, porque sí. estaba triunfal a Jerusalén, ya estaba preparando para recibir al rey. Y se cumplió una profecía de Zacarías, ¿no? Y aquí Ajá, tu rey montado en un pollino, hijo de un asno. exactamente. Entonces, sí, que ya para finalizar, ya como quien dice, estaba preparando para que ir al sacrificio. Es lo que hoy llamamos en la semana, algunas personas llaman la Semana Santa el Domingo de Ramos y celebramos el Domingo de Ramos como ese día triunfal que Jesús entra a Jerusalén. Entonces es básicamente el comienzo de la última semana de Jesucristo como ser humano. Sí, adelante. ¿Alguien quería participar por ahí? Creo que José Gonzalo vi. Bienvenida Rosa Mendoza, bienvenida Paola, Mirta, Leonardo. Bienvenidos a la clase. Buenos días, doctor. Buenos días, José. Sí, la historia ocurrió ¿cómo se llama? En el día, una semana antes de la Pascua, Ajá. cuando hizo la entrada triunfal Jesús, Hizo dos entradas triunfales en la misma semana, ¿no? En una semana antes. Jerusalén y después en el infierno, el domingo de resurrección. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿cuál era el problema de la historia? ¿Qué estaba pasando? O sea, ¿cuál era el lío ahí? ¿Qué se estaba cocinando? Bueno, Jesús tenía que entrar a Jerusalén, ¿cierto? yo creo que era esa entrada triunfal de ese día, en esa fecha, era la exaltación de Jesús como rey. Por eso que él envió a buscarse ese asnito, ese burrito, Ujú. para, para entrar como triunfante, como un Dios humilde, como un rey humilde a ese pueblo. Entonces, ¿Y qué eh, generó eso? Si ustedes se acuerdan qué pasó con los enemigos de Jesús, ¿qué dijeron? eh, Jesús, la manita la tiene levantada, Jesús. Gracias, José. Bueno, ellos empezaron a quejarse porque le estaban dando esa bienvenida. Yo sabía, porque en esos tiempos, ¿verdad? Cuando un rey iba a un pueblo, lo recibían así de esa manera, porque era el rey, la máxima autoridad, ¿verdad? Pero eso está escrito también en los salmos. Ah, Y en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y cuando buscan el pollinito, hijo de una asna, nosotros nos reímos ahora, ¿no? Bueno, pero ¿por qué el Señor venía un pollinito montado así? Primero tenía que cumplirse la profecía. Y en segundo lugar era porque venía un pollinito, ¿verdad? Era un carro último modelo, porque ahí no habían 4x4 ni Toyota, nada de esas cosas. Pero tener un pollinito y una burrita era un vehículo de transporte, era un medio de transporte y no todo el mundo tenía esa bendición como hoy todo el mundo no tiene una Toyota, una cuatro por pero, cuatro pero, o otro carro. pero Sí. el pollino también en esa época no era, digamos que hoy una Toyota podría ser manifestación de lujo. Por el contrario, el pollino era manifestación de la De humildad. humildad de Jesús, de que un Ah, rey que debería entrar en un carro pomposo, tal vez una Toyota bien armada, al revés entró en algo muy humilde, en pudo haber entrado un peque- camello, una cosa es un caballo, Sí. pero él Un cogió camello un un camello hubiera pollinito. sido un animal que el rey tiene, ¿sí? Pero Ah, un burrito que estaba, ni siquiera lo habían usado, no era realmente una manifestación de poder ni nada parecido, al revés, una manifestación sí, de humildad y nadie se de esperó verdad. que el rey de los judíos que habían profetizado por más de 300 veces en la Biblia fuera a entrar de esa manera. Veo que tiene la manito levantada Nelson. Mm. Yo veo que Jesús rompe paradigmas para la época. El mismo tema que ustedes vienen hablando. Según los historiadores, por lo menos cuando Pompeyo toma Jerusalén, entra en un carruaje Sí, triunfante, sí, que sí. era símbolo
de de un poder. triunfo. Sí, Igual cuando señor. Faraón persigue al pueblo de Israel en la salida, lo persigue en un carruaje, entonces era símbolo de grandeza, que representaba a los militares, los reyes, y Ajá, Jesús viene humilde, como dice en Zacarías 9:9, ¿no? Que viene ajá. en un burrito, en una hija de asno, humilde, y es lo que los judíos no lograban captar, pero el pueblo, por la misericordia de Dios, alabó a Dios. En ese momento fue un momento de gloria, porque Jesús Ajá. tenía que cumplir su misión, cual venía a Jerusalén. Y su padre le iba a clamar, él dice, si estos no hablan por mí, las piedras van a hablar por mí. O sea, no era cualquier cosa la que hubiera podido pasar si él entra a Jerusalén como entró. Entonces, se resolvió el problema como tal, efectivamente algo de lo que estaba en el problema se resolvió. Sally, ya están peleando. ¿Qué pasó ahora? Se resuelve el problema entonces. Creo que en parte le solucionó el problema, pero el problema ahora va a seguir para adelante. Me decía, discúlpeme Jesús, que había un ruido en la comunicación. Ah, bueno, sí, que se cumple la profecía porque él tenía que entrar así. Ese era un indicador de que ese era el Mesías. Efectivamente. Y, y sí, entonces Tal él vez tenía que entrar así. el problema apenas empezaba, ¿no? De alguna manera, no se resuelve. Se ve el poder de Jesús, pero no se resuelve el problema como tal. En Ahora, parte se resuelve, pero no del todo. Pero más ajá, adelante es que va a haber más problemas. exactamente. Ahora vamos a pasar a la última etapa de las cuatro Cs, que es el consolidar. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Ya lo hemos dicho hablando de la historia ya un par de veces. Y lo acaba de decir Jesús otra vez. Mercedes, lo que tiene la manita levantada, Mercedes. Profe, el principal cosa era la entrada triunfal de Jesús, pero ellos esperaban otra cosa, pero Dios no lo esperaban lo esperaban en un carruaje, con una vestimenta, pero sin embargo Dios, Jesús quiso ir en un pollino. Ese Ajá. fue el objetivo principal La Biblia habla de Jesús como el rey, pero la sí. Biblia también predice que cómo va a entrar Jesús de una manera humilde a Jerusalén. Entonces, básicamente, el punto principal de la historia, como Jesús lo había dicho antes, es que se cumple una vez más una profecía de la venida del Salvador a este mundo. Y eso es básicamente el punto principal de la historia, cómo llega el Salvador a Jerusalén, cómo lo aclaman y cómo en un burrito genera todo ese desorden, digámoslo así, que la gente esperaba que un hombre común y corriente en un burrito no generara. ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? Bueno, el pecado que uno ve ahí era la arrogancia, ¿no? Dice pues, como ellos estaban ahí, los discípulos estaban adorando y los fariseos no querían, cállenlo. Ellos no querían, eso es un pecado porque no quería que siguieran adorando a Jesús. Ese era el pecado grandísimo porque se supone que él era el rey que venía, o sea, para darnos la salvación, pero los fariseos no creían en eso. Ese es el Ajá. pecado principal. Y así mismo sucede en nosotros alguna vez, antes, cuando no éramos jóvenes, pues ahora queremos adorarlo siempre. Muy bien. Sonia, Bueno, aquí se puede ver una enseñanza supremamente importante y es esa humildad que Jesús, siendo Dios, siendo el Rey, el Salvador, entra de esa manera, ¿cierto? Humilde en un pollino, en un burrito. Y quizás nosotros a veces no tenemos esa humildad. Ese podría ser el pecado que podemos no, confesar. a veces nos Eh, investimos de las ropas del rey cuando apenas somos otro exacto, pecador más, ¿no? sí, señor. Y se nos olvida que igual que todo el mundo tenemos necesidad de un Salvador. No estamos libres y no vamos a poder
estar libres por nuestros propios hechos y acciones. Entonces, Así es. efectivamente, esta recuerdo de humildad y recuerdo de que nuestro Señor Jesucristo no fue más que otro hombre más que vivió humildemente y que Él nos dijo, ustedes quieren ser reyes, hay que primero servir, ¿no? Entonces no es, y se nos olvida a veces que Dios, siendo rey, se humilló de esa manera. Entonces, ¿en qué versos veo en la historia el amor de Dios hacia mí? José, tiene la manita levantada, José Gonzalo. El amor de Dios hacia mí lo veo en, en, en la, en ese amor que Él nos mostró ese día, en su obediencia, en el amor que nos exaltó prácticamente, porque en esa obediencia, esa palabra de humildad que tuvo en el capítulo 14, parece en el versículo 14 veo yo esa humildad del Señor y ese amor hacia el pueblo. Como entró triunfalmente a Jerusalén, eh, y toda la multitud lo aclamaba, porque todo el mundo, toda esa multitud lo esperaba, no creía que esa multitud llegó así de improviso, lo estaba esperando cuando estaba bajando por el Monte de los Olivos, y esa multitud se manifestó, una manifestación de amor, porque venía el rey, venía ese rey humilde, venía ese rey, porque él no podía venir con una arrogancia, con una, con una altivez. Él era un Dios humilde, un Dios que nos estaba enseñando cómo teníamos que para nuestras vidas. ¿Ves? Yo veo ese amor en esa parte, pastor. Muchas gracias, José. Jesús, veo que tiene la manito levantada también. Bueno, pastor, yo veo ahí el amor del Señor Jesús en todo el capítulo y en todo el evangelio por todo lo que hizo por nosotros. Pablo dice que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Y estando en la condición de hombre, bueno, imagínense, le lavó hasta los pies a los discípulos y todo lo Claro, demás, ¿no? sanó a los enfermos de diferentes tipos de enfermedades, leprosos, y también a los endemoniados. Imagínense, hermano, el amor de Dios es tan maravilloso que no podemos expresarlo con palabras, pero se manifiesta en todo lo que ha hecho, lo que está haciendo todavía, porque por su gracia, por su amor estamos aquí. Damos gloria a Dios por eso, hermano. Gracias, Jesús. Efectivamente, aquí vemos el amor de Dios, el clamar de la gente, las aleluyas, el hosana, Dios en las alturas, es porque ellos han visto todo lo que Jesús ya había hecho por amor con ellos. Eh, en otra parte de esta misma historia vemos el amor de Jesucristo cuando Él, de alguna forma, habla de Jerusalén. Él habla con tristeza, pero con mucho amor. ¿Sí? Es como cuando uno ve a un amigo muy querido perdido y lo único que puede hacer es orar por él. Ese amor de Jesús y esa paciencia que Él tiene con Jerusalén, que a pesar de que le dice que están perdidos y que te van a destruir y todo, pero lo hace de una manera amorosa, ¿no? Él no lo hace de una manera despectiva. Eh, la siguiente y última pregunta es, ¿qué le pediría a Dios para que obre en mí y practique su palabra? ¿Qué le puedo pedir yo a Dios? Que me dé más humildad, hermano, que yo lo pueda modelar a él, porque siempre llevamos ese fariseísmo por dentro y esa prepotencia, la autosuficiencia. No tenemos mayor cosa, pero humanamente se nos sale eso, hermano. Queremos alimentar el ego a todo tiempo y nos damos cuenta que Dios enaltece al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Bueno, yo le pido al Señor que me ayude a ser más sencillo, más humilde y que lo pueda modelar a Él en todo, porque es una bendición, hermano. Gracias, Jesús. ¿Qué le podemos pedir a Dios para que ore en mí y lo practique en su palabra? Vamos a hablar que lo dijo Jesús otra vez ahorita.
La humildad es muy importante, que nos dé humildad. La crítica más grande que los cristianos recibimos es que a veces nos creemos personas de mejor nivel, porque no somos los buenos, sino los malos. No somos pecadores, entre comillas, y muchos cristianos se equivocan, porque todos somos iguales, todos somos pecadores, todos necesitamos de un Salvador, solos no podemos llegar al cielo. Y de alguna manera lo tengo que pedirle al Señor es que no olvide que es algo que yo tengo por gracia, que no me merezco, pero que aún así lo tengo. Pero eso no me da el derecho de ser más que nadie, sino al revés, me da recibo el llamado a Jesucristo para ir a compartir la palabra con él. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña actividad en grupos, y es que ustedes en los grupos compartan cuál sería una buena situación para compartir la historia. Y pues regresamos nuevamente a la clase. Vamos a tener 10 minutos para hacer eso. Yo los voy a dividir en grupitos, tal vez 4 grupitos. Si usted se desconecta de los grupos, no hay problema, regrese la conexión y entonces hablamos por fuera de los grupos y yo me quedo afuera para poder hacer. Entonces déjeme, empiezo los grupos. Vamos a hacer 4 grupitos. Les pido que cuando les llegue el link, entonces le den clic. Con eso pueden empezar. Entonces arrancamos de una vez. Ya los estoy abriendo. Entonces, váyanse acomodando, por favor. Denle clic a lo que les aparece en la pantalla para participar en los grupos. Muy bien, Leonardo. Se conectó. Mercedes. Ernesto. A ver, ya Jonathan está. José Gonzalo, tienes que darle clic. Mirta también. Rosa. Nelson, Mirta. Ya se fue Rosa. Queda Nelson, ya se fue Nelson. Ok, Nelson no se ha ido. Ok. Creo que Nelson se quedó por fuera. ¿Me escucha, Nelson? Ahí. ¿Quiere tratar de entrar de nuevo? A ver si se puede conectar. Me lo voy a mover al cuarto número 2. Tiene que darle clic al link que le sale, Nelson, en su pantalla. Y si no, nos quedamos los dos aquí y hablamos del tema, ¿le parece? Nelson, ¿me escucha? Ahora sí me oye. Sí, sí, lo escucho. ¿Quiere que, Ok. quiere que le asigne a otro grupo o algo así? Porque no, No, me puedo parece quedar que con lo usted saca. conversando. Sí, Parece me que lo puedo quedar saca. con... Sí, 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 claro. Cuénteme, sí, ¿cuándo me cree puedo usted que quedar. sería una buena situación para contar la historia esta de Lucas 19, 28 hasta 44? Por lo menos para dar a conocer a vecinos, amigos, a personas que Jesús es el Salvador del mundo, que Él vino como el Rey, pero no era ese Rey que la humanidad esperaba, ni ese Rey con esas características que conocemos hoy en día y conocemos en el pasado. Un ejemplo, lo que estamos hablando en la clase, ¿verdad? Que las personas este, por lo menos a nivel de las guerras de la época contemporánea de Jesús, se acostumbraba que un rey entraba con una corona, con laureles, con un carruaje, con un ejército, y era una manifestación de victoria, de triunfo, de conquista. Pues entonces Jesús rompe con esos paradigmas y entra humilde en un burrito, hijo de asna, con un mensaje de humildad y amor, y por la gracia y la misericordia de Dios se manifestó esa alabanza tan gloriosa en ese momento. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Que Dios es el Rey en el pasado
como dice la carta de Hebreo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, hoy las personas necesitamos por la caída, eh, por el pecado original que hemos heredado, necesitamos de un gran Salvador. Y es lo que Academia de Cristo hace mucho énfasis, pues, que Él nos dice que hay mensaje de ley y evangelio y que somos mendigos delante de Dios y necesitamos el amor y el perdón de los pecados, que necesitamos a Jesús como nuestro gran Salvador. Entonces, en ese contexto y en ese énfasis podemos compartir y ver las oportunidades y tener los ojos abiertos para contarle esa historia, para narrarle esa historia y hablar de ese mensaje de Jesús como el Rey del mundo, el Salvador, manso, humilde, amoroso, que nos ama y pagó, cumplió la ley perfectamente por todos nuestros pecados. Sí, él vino perfectamente a reemplazarnos. Muy buenos ejemplos has dado. Efectivamente, esta historia nos sirve para poder mostrar a un Jesús humilde, un Jesús rey en la tierra, pero que no usó sus poderes, sino que vino como cualquier otra persona a pagar por todo lo que nosotros nos merecemos. Entonces, y como lo dices bien, podemos compartirlo con amigos, vecinos, familiares, eh, la esposa, los hijos. Digamos que es una buena forma de mostrar esa eh, humildad de Jesús y esa tranquilidad que él expresaba. Y todos esos milagros que él hizo también, porque uno como explica que en una historia tantas personas lo aclamen y lo alaben sin conocerlo, ¿no? Ellos lo conocían por todo lo que la gente hablaba y por muchos de ellos, sobre todo los discípulos que estaban con él, ellos habían visto los milagros que le había hecho, ellos habían visto lo que él era capaz de hacer pues lo veían entrando a Jerusalén, la ciudad más importante de la época, de una forma así como gloriosa y buena. Muy bien. Y Nelson, ¿dónde vives tú? ¿Estás en Venezuela? Sí, en Venezuela, en Charallave, he estado mirando. Ok, Sí, en Estado perfecto. Miranda, en Charallave. Eso Sí, es, eso es centro, a oeste, 12, este, eh, es a 2 horas de la capital, de Caracas. hacia el sur, Sí, hacia el norte, hacia el occidente, el oriente. y ese detallito sí no me acuerdo bien. Sí, tengo que revisar el mapa y acordarme hacia qué parte del país está. ¿Hasta dónde Sí, en tienes la que parte manejar? centro. Sí, ¿Al centro? Eh, Sé que es más sí, la parte hacia el centro. centro. Ok. Sí, hasta el centro. Estamos en el centro, sí, en el centro del país, porque los estados céntricos son Aragua, Miranda, Distrito Capital, que es Caracas, la capital de Venezuela. Sí. Muy El bien. sur es hacia Oriente, el Oriente, los Anzoátegui, esos estados, sí. Occidente, el estado Zulia. Sí, sí, nosotros estamos en la parte céntrica del país, que colinda con el estado Guárico también, la parte central de Venezuela. Ok. Y usted está en Miami, ¿verdad? Como contó el otro día en la clase Sí, pasada. yo vivo en Sí. Miami. Hoy no me estoy conectando de Miami, hoy me estoy conectando de Medellín, Colombia. Estamos aquí este fin de semana haciendo unos trabajos para grabar unos promocionales. Entonces vinimos a Medellín. Me estoy conectando desde Medellín. Eh, Ah, ok. Está por allá en el Sino, don Pastor Henry. Exactamente, ahorita más tarde vamos a ir al templo a grabar cómo la gente arregla el templo, porque digamos que en el nivel sembrador, que es el que sigue el nivel discípulo, que es el que tú estás, hay unos cursos donde enseñamos cómo adorar y lo hacemos con base en lo que nuestros eh, hermanos en la fe pues hacen, ¿no? Entonces, Estamos dando un curso que de liturgia. ese curso se llama Adoremos al Señor. Eh, Ah, sí, de liturgia. sí, Ok, entonces entonces se está en la parte puede, de la... digamos que a veces muestran la liturgia como, digamos que hay mucha gente que se enreda en el tema litúrgico porque eh, cuando, eh, cuando arrancó el luteranismo, cuando lo metió en Lutero, se separa de la Iglesia Católica. Él no borra todo lo de la Iglesia Católica, porque hay cosas de la Iglesia Católica que eran de la Iglesia primitiva, luego que Sí, son válidas, ¿sí? Entonces hay mucha gente que cuando ve a nuestro servicio y ve que es litúrgico también como el católico se dice, no, pero esto es se igual que asusta. la Iglesia Sí. Católica, no. Acuérdense de que si es bíblico y si no es bíblico, ¿sí? Entonces la Yo liturgia es... soy luterano, pastor.
¿Ah, sí? Yo soy luterano, sí, entonces entiendo la liturgia perfectamente, toda la parte de la Ok, liturgia, la parte histórica de la iglesia. O sea, muy nosotros bien. somos una iglesia confesional, una iglesia histórica. Ok. Yo era del Sino de Missouri, de acá de Oh, Venezuela, sí, ok. pero ya no estoy, o sea, no estoy asistiendo con ellos, sino que me estoy ingresando a la iglesia confesional los domingos, al estudio bíblico, y cuando Bueno, termine este primer nivel pienso hacer parto doctrinal con ustedes, con el Sino de muy bien, Wisconsin, pues, que es la muy iglesia bien, muy confesional de bien, Colombia. muy bien, Entonces, sí. en la parte de liturgia, bueno, me fascina, me encanta, y sé que la liturgia es el cielo. Como hay un escritor que escribió un libro, se llama El cielo en la tierra. Entonces Ajá, dice que la liturgia es el cielo en la tierra, desde la cuna hasta el cielo. ajá, Sí, muy lo que es bien. la parte del camino a la liturgia, la entrada, la fuente bautismal, el altar, el palabra, el Cristo y nosotros en palabra y sacramento, toda esa parte, por la misericordia de Dios, bueno, la conozco porque tengo ya como 8 años siendo luterano. Ok, muy bien. Dios me ha ido, bueno, me fue trayendo poco a poco hasta que conocí el luteranismo confesional, aunque Wisconsin y Missouri tienen sus diferencias, pero Sí, este, no estamos, sí, con el Sino de Missouri no estamos en hermandad no están. hace un Yo, tiempo. estoy, yo leí el material que se llama Unidos en Cristo, y ahí cuenta parte de la historia de las diferencias entre Missouri y Wisconsin. Ujú. Sí. Pero Sí, muy tenemos bien. muchas cosas en común, pues, por lo menos en Sí, la sí, hay parte muchas de... cosas en común. Sí, sí, En la donde nos relación buena, diferenciamos ¿no? es donde hay que ponernos de acuerdo. Bueno, muy bien, bienvenidos todos. Creo que todos llegaron de vuelta. ¿Hay alguien que se haya quedado? No, sí, bueno, si se quedó no va a estar por aquí. ¿Cómo les fue con con la reunión? Yo estuve aquí con Nelson porque no se pudo conectar, pero ¿cómo les fue con con los grupos? ¿Qué pudieron, denme un ejemplo de lo que pudieron discutir? Ernesto. Ah, buena, pastor, yo estuve con una hermana nicaragüense muy interesante y lo que conversamos, diríamos una buena forma, una buena situación para compartir la historia de Lucas. En principio debería ser la misma familia, porque tenemos esposo, esposa, hijos, a veces hermanos, que no están en Cristo y a veces asumen posiciones rebeldes, posiciones de petulancia, bueno, la rebeldía siempre lleva a eso, a las posiciones de prepotencia. Entonces, una buena forma sería empezar por nuestra más pequeña célula, que es la familia, ¿no? Y luego esto también, inclusive hasta llevarlo al umbral de de la iglesia, porque yo considero que cuando una persona va a dar la palabra de Dios, tiene que reflejarla en su propia persona. Y yo veo a veces muchos pastores, o sea, a mí me ha gustado recorrer muchas iglesias y veo visiones eh, un poco petulantes, prepotentes, ostentosas, sobre todo, ¿no? Y a pesar de que Dios nos ha dado, no nos habló nunca de escasez, sino de abundancia. Debemos, si representamos abundancia en nuestro vestir, debemos no dejar de reflejar humildad en nuestra palabra, o sea, transmitir la palabra con humildad, mansedumbre, porque así está reflejada en la Sagrada Palabra. Muchas gracias, Ernesto. Muy amable. ¿Alguien más quiere contar? Y es un buen ejemplo que acaban de dar. No es muy difícil. No hay que pensar en que voy a ir al estadio a proclamar la palabra de Dios o que voy a salir a la calle en una esquina a gritar a voz en cuello. Cuando tengo al lado mío a mi esposa, cuando tengo al lado mío a mis hijos, cuando tengo al lado mío a mis tíos, a mis hermanos, a mis amigos, es más sencillo que eso. Dios nos ha puesto en esos grupos, no por accidente, como les dije al principio de la clase, no, esto no es un accidente, esto no es algo que, uy, sucedió
pura coincidencia, ¿no? Dios ha diseñado estos momentos para estar acá. Y esas palabras que nos da y que nos muestra y los ejemplos que nos da y que nos muestra son los llamados que Él nos hace a mirar a nuestro alrededor. No hay que ir muy lejos para compartir la palabra del Señor. Veo que Jesús tiene la manito levantada. Sí, pastor, bueno, viene a mi mente en este momento una anécdota de un hermano que oraba: Señor, envíame a España a hacer misiones, a llevar tu palabra. Envíame allá, Señor, a China, envíame a Rusia, envíame. Entonces, Señor, el que le dijo: ¿Y dónde estás tú? En Venezuela. ¿Quién vive arriba de tu apartamento? Allá viven unos chinos, y al lado unos rusos. ¿Y por qué no comienza por ahí? Te tengo que enviar para lejos. Bueno, hermano, así somos nosotros Así, humanamente, ¿no? Ese es el momento. hay muchos muchachos que también tienen afán de estar en países remotos para poder cumplir con el gran mandato de Jesucristo, pero realmente lo pueden hacer en su barrio, ¿no? Entonces, está muy bueno ese Entonces, cuento realmente, Jesús, me gusta. yo creo que la ocasión la tenemos en todo momento, al que esté a nuestro alrededor. Hay que contar la historia, hermano. La historia no da identidad, no identifica con el Señor Jesús. Y en la historia, pues, aparte de que nos enseña lo que pasó, también nos enseña quiénes somos y hacia dónde vamos. La historia cristiana es muy linda y verídica, porque Ujú. el único hombre que vivió la historia en dos partes se llama Jesús, y a quien se le festeja el cumpleaños todos los años en todo el mundo se llama Jesús. Dios Y les hay bendiga. muchas gracias, Jesús. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y es muy importante, y diría que la más importante, es que todo lo que pasa no es porque nosotros lo hacemos, sino es el Espíritu Santo actuando. Cuando hablamos con una persona, Él ha puesto esa oportunidad ahí, nosotros nos animamos, pero no nos dé miedo que fallemos o que no tengamos las palabras adecuadas, porque ya ahí no estamos en control. Es el Espíritu Santo el que está en control, es el que hace que las cosas sucedan. Puede ser que incluso pensemos que metimos la pata, como dicen en Colombia. De pronto no, era la metida de pata que esa persona necesitaba tener para entender la palabra del Señor. Entonces, no nos dé miedo salir a la calle o no nos dé miedo hablar con la esposa o hablar con el hijo, porque esa oportunidad nos ha dado Dios y es Dios el que está en control cuando nosotros hablamos de su palabra. Entonces, vamos a hablar un poquito de el poder de la proporción. Eso tiene que ver un poquito con la posibilidad de dejar que las personas participen. El método de las cuatro Cs tiene bastante de proporción porque la intención de las cuatro Cs es poder, de alguna manera, darnos cuenta si la persona ha puesto atención cuando hemos leído la lectura, y le ha puesto atención a cómo está hecha esa historia bíblica, qué personajes existen, cómo se conectan ellos en la historia, cuál es la intención de la historia. O sea, ese principio de proporción se da en que no solamente yo como profesor estoy acá para darles a ustedes una teoría, porque realmente no se aprende mucho así, ¿sí? Es muy poquito lo que ustedes realmente reciben de mí, es más lo que reciben ustedes cuando participan, es más cuando ustedes hacen la tarea y cuando vienen con la intención de participar y yo dejarlos participar. Por eso si ustedes levantan la manito 20 veces en la clase, yo 20 veces les voy a dar la palabra. Eh, Mi intención no es estar aquí una hora hablando, sino es más bien una hora guiando. Entonces, el principio de proporción habla precisamente de eso, de cómo yo puedo garantizarle al estudiante la oportunidad de participar, la oportunidad de entender por sí mismo lo que está pasando y de esa forma, eso les da a ustedes la posibilidad de hacer lo mismo con otros, de dejarlos participar, de tener el poder de la proporción en lo que están haciendo, de manera que ustedes puedan captar la atención de esas personas, contar la historia, considerar con ellos qué fue lo que vieron en la historia y al final, pues darse cuenta cómo esa historia habla en lo espiritual, en la necesidad que tenemos de un Salvador y el beneficio que tenemos de saber que no tenemos nada que hacer para conseguir la salvación, sino que es por pura gloria del Señor y que nuestro corazón por esa gratitud que tiene al recibir ese beneficio inmerecido, pues nos lleva a actuar como Dios quiere, nos lleva a actuar, a darle gusto al Señor en lo que Él ha pedido y quiere para nosotros. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya estamos al final de la clase. Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, si no hay preguntas, entonces
La siguiente, Filmina, y casi es la última, es la tarea, como hemos quedado. La tarea la voy a mandar los días jueves para que estemos cerquita a la clase. La próxima es la lección 4 y vamos a estar analizando Mateo 26, 17, 29. Entonces, como siempre, les voy a mandar un video y las preguntas para que hagan la tarea. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. Sí, No. señor. Así, Muchas Paola, gracias. gracias a ustedes por Yo participar. tengo una pregunta porque no oí bien el capítulo de Mateo. Mateo 26, 17 al 29, dijo. Sí, sí, le escucho bien. Mateo 26, 17 al 29 es básicamente lo que vamos a... Pueden adelantarlo si quieren antes de que reciban la tarea, pero no hay problema. ¿Qué vamos a hacer allí en esa tarea, profesor? Vamos a leer todos esos pasajes, esos versículos, y luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Vamos a leer, vamos a hacer una primera sección de captar la atención, una sesión de Ajá. contar de contar, luego considerar, luego consolidar. Sí, vamos a contestar las preguntas. Las La 4C, intención de, aplicar. las cuatro, exactamente, aplicar las cuatro Cs. Y la intención es que ustedes se familiaricen con el método, porque es un método sencillo para poder explicarle a alguna persona la Biblia, ¿sí? Entonces, yo diría que lo más importante es esa primera fase de captar la atención. Hay cosas que pasan que son mundanas, digamos así, que son muy buenas para poder captar la atención de las personas. Una noticia, les decía yo la vez pasada, un evento que pasó en la semana, el robo de la semana, lo que pasó en la iglesia o lo que pasó en la plaza, ¿sí? A veces son O, buenas cosas para utilizar para captar. Entonces, o hacer una pregunta, si alguien te da un regalito, ¿qué harías con él? exacto. ¿Verdad que? Entonces, decirle el regalo que Dios nos da a través de Jesús, la salvación. Contárselo, ¿lo apreciaría? ¿Lo aceptaría o no? Bueno, sí, vaya, ya capté. Gracias, doctor. Ajá. Efectivamente, el regalo, ese ejemplo del regalo, del paquete del regalo es bien interesante porque, bueno, por decir, recibes un regalo y lo recibes en principio, o sea, es un regalo para ti, ¿lo quieres? No, sí, sí lo quiero. Ah, bueno, ¿te arriesgas a abrirlo ahora? Y después de que lo abres, ¿lo aprecias o simplemente no te gusta? Entonces, ese es un buen ejemplo para captar en muchas situaciones, en muchas de las historias bíblicas que tenemos. Entonces, vamos a cerrar entonces con oración y después nos despedimos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad nuevamente de compartir alrededor tu palabra. Te damos gracias por las personas que pudieron asistir el día de hoy y por aquellas que están inscritas y no han podido o no pudieron asistir hoy. Bendícelas, protégelas, Señor, dar la posibilidad de seguir estudiando con nosotros. Te queremos pedir por protección, te queremos pedir porque el Espíritu Santo esté siempre con nosotros, para que nos ilumine y nos lleve de su mano para tocar los corazones de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que nos acordemos de que no hay que ir a China, sino que hay que subir arriba al segundo piso a mirar a los chinos. Están muy cerca de nosotros, están alrededor de nosotros, están cerca de nosotros. Tú nos has puesto en cada sitio, en cada parte, por una especial razón. Y es básicamente lo que necesitamos saber y entender que somos instrumentos tuyos, Señor, y que nos das las herramientas para poder compartir tu palabra. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a parar la grabación. Amén. Permítanme un segundo. Vamos a parar.